Bien, soy la estudiante Ocampo Ramírez Lice Juanita, perteneciente a la Casa de Estudios de la Universidad Señor de Zipán, Escuela Profesional de Medicina Humana. En esta oportunidad vamos a hacer el tema acerca de la evaluación prequirúrgica dentro de la asignatura de Medicina Quirúrgica 1, módulo 1. Es muy importante destacar que dentro de la intervención operatoria existe el riesgo perioperatorio, ¿no? Que va a depender básicamente de las condiciones del paciente, del tiempo o el tipo de cirugía y también del entorno en el que se está desarrollando el médico tratante, ¿no? Algo muy importante que recalcar es la historia clínica más el examen físico, puesto que son los pilares para la evaluación. Además de la evaluación del estado general, el estado nutricional, alguna patología concomitante o asociada y el estado inmunitario, entre ellos los tétanos, ¿no? Dentro del campo de la cardiología destaca lo que sería el riesgo asociado al procedimiento quirúrgico, ya sea alto, intermedio o bajo. Destaca la cirugía mayor de urgencia, especialmente asociado a ancianos. También destaca los procedimientos endoscópicos en lo que sería el riesgo bajo. Y dentro de los mayores, intermedios y menores destaca el síndrome coronario inestable, relacionándose mucho más a que se sufra en mayor proporción un infarto agudo de miocardio. Dentro del campo de la neumología, destacan ciertos factores, como una edad mayor de 65 años, cirugía de más de 3 horas de duración, patología respiratoria previa, ya sea aguda o crónica, el tabaquismo crónico, la obesidad y la cirugía supraumbilical. ¿De qué forma? En que estos factores afectan la fisiología normal y generan mayor proporción de que se desarrolle una falla respiratoria postoperatoria o incluso dentro del quirófano. Por ejemplo, en pacientes con edad mayor de 65 años, la capacidad pulmonar está disminuida. Y, por ejemplo, en pacientes obesos, en donde su MC es mayor a 30, la capacidad de rehabilitación es menor y además de que poseen una capacidad residual funcional disminuida, ¿no? Algo importante a destacar es que en pacientes con una cirugía supraumbilical y o torácica, el propio dolor de la herida postquirúrgica puede afectar la mecánica respiratoria y por ende los valores normales de capacidad respiratoria. Es muy importante también realizar la terapia broncodilatadora y kinesioterapia 48 horas antes de la cirugía, ya que esto permitirá que la capacidad pulmonar sea medida y en caso haya alguna complicación ocurra dentro de estas pruebas, ¿no? La endocrinología abarca principalmente esta clasificación, ¿no? Es muy importante para evaluar el daño hepático crónico, en donde los pacientes que llegan a un estadio C no son admitidos dentro del campo quirúrgico, además de que la patología hepática se desarrolla o se asocia mucho más a un 60% de mortalidad, ya que también afecta el estado de la coagulación. También tenemos la técnica anestesística, en donde hay un menor flujo sanguíneo hepático y la cercanía al pedículo hepático puede generar un mayor riesgo de isquemia. Dentro de los factores de riesgo que debemos destacar está el hipotiroidismo, diabetes, preocromocitoma, insuficiencia suprarrenal y la terapia con drogas esteroideas. Cabe destacar que hay muchos otros factores que pueden afectar dentro del campo de la endocrinología. Entre ellas, por ejemplo, contraindicaciones para una cirugía electiva, que son, por ejemplo, hepatitis alcohólica aguda, un nivel de plaquetas menor de 50.000, añadido a una falla hepática fulminante o una coagulopatía severa, por ejemplo. Dentro del campo de la nefrología, lo que afecta generalmente es la asociación con la insuficiencia renal, ya que se asocia, por ejemplo, con fístulas para hemodiálisis, catéter de diálisis peritoneal, procedimientos urológicos, trasplante renal,
y las enfermedades que más destaca es la arteriosclerosis en forma concomitante, ¿no? Se debe destacar también la insuficiencia renal cuando alcanza valores mayores de 6 milimoles por litro de potasio y una tasa de filtración glomerular superior a 20 mililitros por minuto. Y también se debe descartar una posible insuficiencia renal en caso se encuentre quemosis, corte extraesternal y sibilancias en ambos tiempos respiratorios. Algo muy importante a destacar es que en cirugías de más de 2 horas o donde hay pérdidas hemáticas aumentadas, se debe tener en cuenta el catéter auricular derecho o pulmonar y el catéter arterial. Dentro del campo de la gastroenterología, en pacientes con reflujo gastroesofágico, el riesgo de neumonía debido a broncoaspiración es muy elevado, además de que cuando se usa AINE se debe usar también los inhibidores de la bomba de potasio para así evitar posibles complicaciones. También en cirugías que causen sangrados digestivos altos, ya que esto se asocia con un 5 a 17% de mortalidad mucho más elevado. Y en caso de páncreas el riesgo es mayor, puesto que se asocia más a complicaciones como necrosis pancreática y mucho más cuando la edad del paciente es mayor a 70 años. Además es muy importante evaluar el estado nutricional del paciente, puesto que es un factor muy importante, ya que no deseamos un paciente con un MSA muy elevado o desnutrido. Y caso fuera que estuviera desnutrido, se debería actuar con una alimentación o una hiperalimentación parenteral de 7 a 14 días antes de la operación y volver a evaluar ese paciente, o en un paciente con un MSA elevado, orientarlo o motivarlo a que disminuya su IMC, ¿no? Dentro del campo de la hematología es muy importante, ¿no? Ya que de ello dependen muchas pruebas como el riesgo de flebitrombosis postoperatoria y de embolismo pulmonar secundario. También tenemos, por ejemplo, evaluar los estados de coagulación en caso se encuentren petequias púrpuras o esplenomegalia, hacer exámenes mucho más específicos por la posible concomitancia de una enfermedad no diagnosticada. Es muy importante el estado de hipercoagulabilidad debido a que los coágulos aumentan en gran proporción el porcentaje de sufrir infecciones, ¿no? Y además de la flebotrombosis, ¿no? O embolismo pulmonar secundario. Está la éstasis, también las alteraciones del endotelio. Y algo importante es el ácido acetil salicílico, ¿no? Que se debe individualizar por cada paciente, ¿no? Otro factor muy importante es el campo de la reumatología, en donde generalmente los pacientes entran por urgencia o emergencia y no permiten una buena evaluación preoperatoria, en donde cualquier infección también debe ser erradicada, y en caso de el paciente varón sufra de una hipertrofia prostática, debe ser evaluado por un urólogo para así evitar un caldo de cultivo dentro de la próstata. También se debe cuidar el estado nutricional y alentar la baja de peso para facilitar el éxito de la rehabilitación, ¿no? El manejo de riesgo isquémico incluye una adecuada analgesia, además del manejo de hipertensión preoperatoria, y se deben suspender los diuréticos. También se deben tener en cuenta los gases arteriales y el test pulmonar, puesto que los pacientes reumáticos tienen gran afección pulmonar, como lo que es la fibrosis, o dentro del campo hematológico se afecta generalmente lo que es los niveles de hemoglobina o los niveles de plaquetas, por lo que se debe usar muchas veces dentro del proceso quirúrgico eritropoyetina o transfusiones, ¿no? Algo muy importante es que los AINES que inhiben los COX-1 se deben suspender. El diclofenaco el ibuprofeno se pueden suspender 2 días antes, y el piroxicam se puede suspender hasta 5 días antes, ¿no? Según la literatura. Dentro del campo de la infectología, algo muy importante y que destaca
es que debemos descartar una posible infección del tracto urinario o ya sea respiratorio, en especial en pacientes en donde se va a realizar implantes o prótesis, ya que crece o aumenta muy notablemente el riesgo de una bacteremia y se debe guiar debido al comité de infecciones de su propio establecimiento, ¿no? Además de que se debe hacer una profilaxis antitecánica, que es muy importante, y si no hay confiabilidad de la cobertura previa otorgada por la información del paciente, se le debe colocar. También tenemos que tener en cuenta lo que sería la inmunoglobulina antitetánica, y en caso el paciente ya tenga 3 o 2 dosis, darle una tercera dosis en caso haya sido la inmunización antes de los 5 años, ¿no? Dentro del campo de la pediatría es un campo muy notorio, ya que algo que se debe hacer siempre es, por ejemplo, informar a los niños y también a los padres, ¿no?, sobre el procedimiento que se va a realizar y sobre todo constatar de que hayan entendido lo que se va a realizar, ya que así se evitan muchos traumas psicológicos o posoperatorios. Algo que ocurre frecuentemente son edema agudo de pulmón, alteraciones hematológicas, también de la función renal, del sistema nervioso central y autónomo. Es necesario siempre un hemograma, el grupo sanguíneo, radiografía de tórax, lo que sería el KI, el KPTT, tanto para vía intrínseca como extrínseca, la EKG, y descartar una posible infección del tracto respiratorio, ya que es muy común en niños que entre el ingreso al hospital y la realización de la cirugía puede haber una infección de este tipo, ¿no? Y los lactantes, se dice que se puede recibir leche hasta 3 horas antes de la cirugía, y es muy necesario hacer baños prequirúrgicos para así disminuir el nivel de bacterias dentro de la piel y posible desarrollo de infecciones, ¿no? Dentro del campo de la medicina interna y la anestesiología, es muy importante mencionar que se debe hacer una buena análisis de la historia clínica, la exploración física y los exámenes preoperatorios, es decir, es un englobe total, ¿no? También se debe analizar la técnica anestésica y los cuidados prequirúrgicos. También se encargan de lo que es la escala de Goldman, que está entre niveles entre 1 y 4, la clasificación de Mayan-Pique, más 6 en pacientes reumatológicos. También la evaluación de la columna torácica lumbar y articulación temporomandibular, que también es muy común que se encuentre afectado o posible riesgo de luxación en pacientes reumatológicos, ¿no? Y sobre todo de que la cobertura y capacidad para el manejo de las posibles complicaciones deben estar dentro de este análisis o estratificación, ¿no? Y sobre todo, siempre hacer una prueba de beta-HG en pacientes premenopáusicas y el riesgo de coágulos en caso la paciente esté consumiendo lo que son anticonceptivos orales. Eso sería todo. Muchas gracias.